Bueno, y pasaríamos al tercer punto, al tercer pilar en este sistema de pensamientos. Y lo voy a citar yo, ya que él me citó anteriormente. Dale, ahí en la fotito con el limón. La foto de negro serio mirando el limón que dice: esto no es agua, me pusieron un limón, no es una botella de agua. Mi entorno influye en cómo me percibo a mí mismo y mi realidad. Observo a través de los lentes de mi cultura. Negro Monteiro. Y vamos a pasar a uno que también está buenísimo y este pilar es increíble, que es la crianza familiar, cómo fue mi infancia, cómo fue mis vivencias con mi familia, el entorno cultural y social, llámese mi barrio, mi grupo de amigos, mi escuela, mi provincia, mi país, mi religión, todo lo que yo fui mamando como cultura, ¿no? Y nos vamos preguntando, ¿cuáles fueron mis aprendizajes en casa? ¿Cuáles eran los valores principales y los problemas recurrentes? Ahora vamos a quitar cualquier tipo de juicio, de culpa. Muchas veces la mente, y lo vemos en los mentoreos, nos trae, bueno, yo sé que mis papás hicieron lo que pudieron, eran muy buenos. Vamos a quitar también todo ese rótulo. Sabemos que todos hicieron lo que pudieron, pero pongamos en la mesa cosas que viviste en la infancia, sin juzgar a tus papás, sabiendo que hicieron lo que pudieron, ¿no? ¿Cuáles fueron tus aprendizajes en casa? Los valores, llámense valores a qué se le daba mucha importancia, y no solamente a lo que se decía, sino a lo que se hacía, porque en muchas familias se decía una cosa, pero se hacía otra. Había valores como el arte, el deporte, la cultura, la profesión, el trabajo, el dinero, la familia, una religión. ¿Cuáles eran las cosas que se vivían en tu casa? Reglas de conducta, normas de ser así, de ser asá, o de viajar mucho, o cosas que iban pasando en la familia que era lo primordial, ¿no? ¿Qué problemas recurrentes había? ¿Cuáles eran las peleas? Peleas tal vez de uno de los padres con alguno de los miembros de los hijos, que había alguno de los hijos rebeldes y se peleaba con el padre o con la madre, o problemas de dinero, o discusiones entre el matrimonio. ¿Qué tipos de problemas había? ¿Alguna enfermedad? Roles de cada miembro de la familia. Tipo de familia. ¿Qué relaciones había entre cónyuges? Puede ser que era una familia tipo clan, donde estaban todos unidos y todo pasaba en familia, o una familia donde tal vez estaba la mamá más a cargo de los hijos, matriarcados, patriarcados, o donde el rol predominante, o así más de padre y los abuelos, pasa muchas veces donde los abuelos son la figura más fuerte, roles en donde eso, los padres siguen más las opiniones de sus propios padres que su propia opinión, o familias más con menos miembros o de muchos miembros. O sea, anda pensando en tu familia cómo estos sucesos pueden marcarte luego, ¿no? O también esto de los roles, puede ser algún tío o alguna tía que es más tu papá o tu mamá. O sea, puede haber esa función también porque ese papá o esa mamá que vos tenías cede un poco su posición a un tío o una tía o una abuela o un abuelo que funciona más como paternalista o como maternalista, digamos, ¿no? O sea, entonces hay algunas personas que recuerdan más a su abuela como a su mamá que a su mamá misma, ¿no? O sea, en ciertas funciones. Entonces, eso también va determinando tu conducta, tu forma de percibir, tu forma de actuar y quizás hasta inclusive una búsqueda de tener eso, ¿no? O sea, si esa mamá estuvo un poco ausente y una abuela o una tía ocupó más ese lugar de mamá, quizás la conducta sea, todavía sigo buscando a mi mamá. Y lo mismo con el papá, ¿no? Si ese papá estuvo un poco ausente y hubo un tío o un abuelo o que cumplía más la función del papá, o inclusive parejas en donde el papá no existe, pero no está muy presente y esa mamá tiene un novio o un nuevo matrimonio, digamos, y ese nuevo hombre de la casa se transforma en ese papá más directamente. En algunos casos de mentoreo que tengo con algunas personas, a veces el papá de esos chicos es mucho más papá, digamos, y es mucho más amado también por esos chicos que a su papá original. Entonces, todo eso también va determinando la conducta que tenemos, ¿no? Entonces, eso hace que quizás algunas personas sigan buscando a su mamá o a su papá porque su mamá o su papá estuvieron ausentes de alguna forma y fueron reemplazados por otros miembros de la familia, ¿no? Tal cual. O un hermano mayor, por Hermano ejemplo. mayor, o si sos hermano
o si sos hijo único, O si sos hijo o hermano que viene ya al último de cadena de hermanos más grandes y sos como más el hijo último que llegó a la cadena. Todas las situaciones que vas viviendo te van impactando porque vas tomando, como decíamos que hasta los 7 años somos esponjas que absorbemos todo nuestro inconsciente, vamos tomando esas escenas de nuestra familia como si fuera un mini espacio de cómo funciona todo el mundo. Y después te vas desenvolviendo en tu vida adolescente y adulta, en lo que sigue, en distintos ámbitos, en tu trabajo, en tu propia familia, pero con los lentes de todo lo que aprendiste en tu núcleo familiar. Ya sea, de vuelta, que quieras repetirlo, ponerlo o transformarlo o darle como una conclusión a eso. Pero toma en cuenta que cada paso que das, si no lo haces con conciencia y si no le das luz a tu crianza, a tu infancia, vas a estar tratando de evitar eso que viviste y resistiéndote, y justamente la vida te va a traer esas situaciones hasta que las puedas ver y las aprendas y las dejes ir. Por eso es tan importante de ver esto y no como motivo de, uy, no, yo mi infancia fue terrible, no tengo nada, no quiero revolver, no quiero ir ahí, porque estas heridas parecen pasadas, pero apenas empiezo a ver, empiezo a sentir. O, por el contrario, muchas veces pasa en los mentoreos, que se siente una persona y cuando empezás a ver una actitud que está teniendo en el presente o situaciones que le pasan, decir, che, ¿de dónde viene esto? Y es, no, mi infancia fue hermosa, la relación entre mis papás fue fantástica, no pasaba nada, todo bien. Y cuando empezás a ver un poquito más allá, te das cuenta de que sí había actitudes que pasaban en la familia, pero que es como un modo de defensa, decir, no, para mí todo fue color de rosas en mi infancia, no quiero verlo de otra manera. Bueno, a mí me pasó la primera vez, en su momento, cuando tuve mi primera crisis a los 25 años más o menos, que se separaron mis viejos, mi mamá y mi papá. Fui a la psicóloga porque tenía ataques de pánico en ese momento, y cuando me empezó a preguntar, yo le decía, no, mi infancia fue maravillosa, fue hermosa, en mi casa no pasaba nada. Después me fui dando cuenta que pasaba de todo, ¿no? O sea, como en toda casa también, ¿no? Como en toda familia y como todo grupo de personas que todavía no sabe amarse a sí misma, todavía no confía en la vida y todavía no tiene recursos para transformarse. Entonces, ahí es cuando pude ver que tenía una negación en sí mismo a profundizar y a ver en mí mismo. Porque tu pasado está en tu mente, no está en ningún lado, ¿no? Entonces, en realidad es ese miedo a romper esa cajita de cristal y a decir, bueno, voy a entrar en mí a ver qué pasa, porque si yo veo mi pasado, quizás vea algunos dolores que todavía sigo trayendo, ¿no? Pero si no lo suelto, como decía Gandhi, se transforma en tu destino. Entonces, si vos tenés un dolor arraigado a cosas que te pasaron en tu pasado, de alguna forma ese dolor lo vas a proyectar ahora en otras personas, sea en tu pareja actual o en tus compañeros de trabajo, lo que sea. Entonces, qué mejor que poder disolver o sacarte esa espinita que tenés en la mano, que cada vez que rozas con algo te duele, ¿no? Pero en realidad no es con lo que rozas, sino que es la espinita que todavía no te atreves a sacarla y liberar de ese dolor. Tal cual. Se me venía como en mi infancia tomé el rol de chica buena, de ser una buena chica entre tal vez dos hermanos, que uno que era un poco más rebelde, otra que era más indiferente, y yo tomé el rol de decir, bueno, yo voy a ser la chica buena para no generar quilombos, y ese fue, para no generar líos, y ese fue la mochila que cargué durante mucho tiempo, y muchas cosas de mi vida las hice desde ese deber ser, que nadie me presionaba a ser buena, pero sí me lo felicitaron tanto, me lo decían tanto, que es como que armé mi personalidad en base a eso y después vencer esos deber ser e ir hacia mi verdad interna, hacia lo que yo realmente quiero, muchas veces va en contra de todo eso con lo que me crié y mamé. Y aunque incluso sea algo que yo quiero, como va en contra de estos programas que son automáticos y que son la zona de confort de mi sistema de pensamientos, hace ruido. Por eso es lindo empezar a darle esta luz. Bueno, a mí me pasó, para contar un ejemplo más, que en mi familia yo era como el bueno, también como el chico bueno y el salvador de la familia, ¿no? Como que mi llegada a la familia, que fui, con mi hermana me llevo 14 años, con mi hermano me llevo 10. O sea, imagínate, yo llegué mucho después, ¿no? Mi mamá y mi papá ya eran grandes. Entonces yo llegué y fue como que le dio una inyección de energía a la familia, como una inyección de, bueno, seguimos para adelante. Y de alguna forma, algunos de los miembros de mi familia me han dicho, vos fuiste el salvador de la familia.
mamá se quedó embarazada, cuando esto y lo otro, vos salvaste a la familia. Entonces yo, de alguna forma, con el tiempo, me di cuenta que cargaba con esa creencia, no solo de salvar a mi familia, sino que tenía que salvar a todo el mundo. Entonces, de hecho, estudié medicina en la Universidad de El Salvador. O sea, y cuando veía, yo decía, la Universidad de El Salvador como que me generaba una carga también, ¿no? Entonces, todo esto de salvar fue algo que siempre tuve parejas o relaciones o amistades en las cuales me abocaba a salvar a los demás, a intentar salvar, no a salvar, porque salvar nunca puede salvar a nadie, pero esa es la frustración más grande, que en realidad no puedes salvar a nadie, solo te puedes salvar a vos mismo, o sea, transformarte a vos mismo, ¿no? Pero cargaba con esa idea de que yo tenía que salvar al otro, ¿no? Pero en realidad era una excusa para no conocerme a mí mismo, era una excusa para evadirme a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de todo eso, empecé a soltar ese rol de salvador de personas que no tiene ningún sentido y empecé a conocerme a mí mismo. O sea, empecé en realidad a salvar el que realmente tenía que salvar, que era a mí mismo, ¿no? Entonces, fíjate cómo darte cuenta te lleva a cambiar tu decisión, que de vuelta es lo que decía Gandhi. Cuando vos conoces esas actitudes, conoces tus pensamientos, los transformas y ya dejás de salvar, o sea, dejás de atraer víctimas a tu vida para salvar, cuando vos no tenés que atraer víctimas a tu vida para salvar, porque en realidad vos sos víctima de vos mismo, si no te transformas. Así que ese fue mi aprendizaje con esto del Salvador y poder soltarlo y poder darme cuenta que solo yo me puedo cambiar a mí mismo. Qué lindo, porque te diste cuenta que tu significado como persona, como ser, no está validado si salvas o no salvas. Porque si vos le atribuías significado a vos mismo, a tu identidad, a que si salvo, valgo como persona, ibas a necesitar siempre personas para salvar. Totalmente. O sea, ibas a necesitar que alguien esté herido para poder salvarlo de alguna forma emocional, física, como sea. Bueno, así es como me transformé en médico. O sea, estudié medicina, me recibí de médico también con la idea de salvar personas. O sea, mi idea era, bueno, salvar y salvar y salvar y salvar. Que está buenísimo, que es hermoso la vocación hacia el otro, pero si vos no te sanás a vos mismo, difícilmente vas a poder ayudar a sanar al otro profundamente hablando. Porque ahora te reconoces salvado, te reconoces que no hace falta que hagas algo para ser, y desde ese lugar no salvas al otro, sino que iluminas y activas esa luz en esa persona. O sea, ya te das cuenta en este camino de despertar que las actitudes inconscientes, limitantes, no son por un defecto en sí mismo, sino es una búsqueda desesperada por pedir amor, por tener amor, por obtener amor, ¿no? Un cariño, aunque sea de una forma retorcida. Y cuando podés ver eso, te das cuenta de que ese amor ya lo tenés en vos, no necesitas buscarlo afuera y tampoco necesitas darlo, porque ese amor es simplemente reconocerlo en el otro y eso activa. Por eso es tan importante esto de dar luz, ¿no? De encender esta luz en los demás. No es yo voy y te sano, yo voy y te salvo, yo voy y te doy mi amor, o te doy mi confianza, o te doy mi reconocimiento. Es simplemente me reconozco completo, reconozco todo lo que soy, todo lo que viví, todo lo que me oculté de mi verdadera esencia, y cuando encuentro ese hogar, quiero acompañarte a vos a que lo encuentres. Ni siquiera con la palabra, con tu propia presencia ya pueda estar activando esto en el otro. Por eso es que este camino de autoconocimiento es, no sé cómo sería la palabra pluriconocimiento, no es solamente para vos, lo estás haciendo para el resto. Voy a ir a la tercera pregunta. Sí. ¿Cómo era la comunicación en mi casa? En mi casa, por ejemplo, la comunicación, se hablaba de deportes, se hablaba de ciertas cosas, pero yo recuerdo que yo no podía hablar o no se hablaba mucho de cómo te sentías vos emocionalmente. Entonces, para mí, el aspecto emocional era un tema que no existía, ¿no? O sea, y después, con el tiempo, me fui dando cuenta que me limitaba porque yo sentía emociones y quizás las restringía, ¿no? Entonces, en mi familia, por ejemplo, todo el tema emocional de cómo te puedes sentir vos, honestamente, si te sentís feliz, pleno, o si te sentís frustrado o enojado, lo que sea, ¿no? Lo que estés experimentando no era algo que realmente se pudiera trasladar. Se podía trasladar más el aspecto positivo de cómo te estés sintiendo, pero la parte que quizás no nos gusta sentir tanto era algo que se tenía que guardar y polarizarnos más en el aspecto positivo. Pero eso hacía justamente una negación de lo otro. Entonces, esa acumulación emocional, de alguna forma, después me llevó a costos, ¿no? A costos de reacciones de ira, de mucho enojo, de mucha frustración, etc. Entonces,
Ahí te das cuenta que en realidad cuando te salta atrás esa idea es por el acúmulo emocional que venís trayendo, pero no por lo que hacen los demás, sino porque tu mente te dice, no puedes permitirte sentir eso, tendrías que sentir otra cosa. O hay gente que está peor que vos no te podés sentir mal. Entonces esas creencias hacen que vos te tengas que restringir. Entonces si te restringís, lo único que haces es negarte. Y encima postergás, porque no es que se te va a ir lo que te pasa. Te va a salir con alguna situación que te haga reaccionar, ¿no? Y cuánta energía que consumís en mostrarte de una forma que es una forma opuesta a lo que estás realmente sintiendo y en reprimir lo que estás sintiendo, o sea, doble energía, doble energía. En esto de cómo era la comunicación en mi casa, yo tomando mi ejemplo, sí, en mi casa era muy común decir esto, ¿no? ¿Qué pensás sobre este tema? ¿Cómo te sentís? Todo, pero había un límite que era donde te podías expresar, había mucho tabú sexual. Tal vez estábamos viendo una película y había una escena de un beso y ya nos poníamos todos incómodos en la casa porque nos tapaban los ojos cuando había un beso, ¿no? Imagínate una escena sexual. Era tanta la represión sexual que tenía que salir por algún lado y hubo varias situaciones en mi familia donde después eso se fue por la polaridad contraria, ¿no? Lo que era la sexualidad y cómo se vivía de una forma muy conservadora en mi casa y después fuimos viviendo determinadas situaciones para que eso se pueda soltar y se pueda liberar y se pueda ver lo que antes se enjuiciaba. Pero bueno, es ir pensando esto, ¿no? ¿Cómo era la comunicación en tu casa? ¿De qué se hablaba? ¿Qué temas no podían? Tal vez entre la familia era, no, de política no hablemos porque acá nos terminamos peleando todos, ¿no? En la mesa no se habla de religión, o en la mesa no se habla de trabajo. ¿Cuáles eran esas cosas de...? O los niños no hablan. No, vos sos chiquito, vos no podés hablar. Hablan los grandes, ¿no? También es esa privación. No se grita, ¿no? No grites. O al contrario, tal vez como muchas veces pasa que hay familias en donde la madre tiene una sumisión y el padre tal vez una autoridad más dominante y los hijos después aprenden a gritar, a hablar todo eso que la madre antes no decía, ¿no? Se van para el otro extremo. Había interés por cómo estaba cada uno, te podías mostrar abiertamente o solamente te podías mostrar abiertamente en determinados ámbitos, tuviste que anular alguna parte tuya, ya sea artística o parte, como decía el negro, ¿no? Tu parte triste, tu parte vulnerable en la que te tenías que mostrar enojado, triste, angustiado, doloroso, ¿no? O al revés, o te prestaba más atención cuando estabas enferma, cuando estabas enfermo, cuando te sentías mal, cuando tenías un problema, ahí estaba la atención. Ir pensando cómo se daba eso. Con los sueños, no con los sueños de dormido, sino con tus sueños, con tus anhelos, con querer hacer algo en tu vida, con soñar con un viaje, con soñar con trabajar de tal cosa, con soñar, etc. Quizás hay veces que las familias, al haber vivido situaciones entre comillas negativas, cuando hay uno que sueña es como que le cortan el sueño. Bueno, pero eso, vos no vas a poder hacer eso, porque eso lo hacen los ricos, o eso lo hacen los que estudiaron, o eso lo hacen, vos no, o sea, nosotros no. Si nosotros somos esto, o sea, no trates de sobresalir de lo que somos, no trates de pasar nuestro nivel. Entonces, de alguna forma, a veces en algunas familias, cuando hay alguien que quiere volar un poco más allá de lo conocido, se lo capta y se lo vuelve a aterrizar, digamos, como no, acá nos comportamos así, pensamos así y somos de esta forma, ¿sí? No trates de ser mejor que nosotros, no sueñes con tus sueños, ¿no? Vos tenés que esforzarte, vos tenés que hacer esto, o esos de vagos, no sé, ser músicos de vago, o ser artistas de vago, o ser actores de vago, o lo que sea. O al revés, o los abogados son todos unos cuervos. Totalmente, ¿no? O sea, entonces, fijarse en dónde se nos pudieron haber cortado un poco las alas de nuestros propios sueños en esos ámbitos. O no, o puede ser que se propulsaba eso y al contrario, bueno, vamos a vivir los sueños, a concretar eso, lo más importante es que vos te dediques a lo que te gusta, que seas feliz, quizás ese apoyo estaba, no lo sé, pero sí que lo puedas ver porque eso va definiendo cómo te vas comportando y en los mentoreos he visto muchas personas que han estudiado carreras que no querían estudiar. O sea, han hecho estudiado carreras largas, ¿no? Como médico, como abogado, como ingeniero, como administradora de empresas. Han estudiado carreras de muchos años, cosas que no querían hacer realmente, querían hacer otra cosa. Pero bueno, su entorno también fue haciendo que esas personas no tuvieran la confianza para hacer eso, sino que decidieran más
pertenecer al entorno más que ser quienes vinieron a ser. Tal cual. Y después tenés un montón de excusas de no, yo quería eso. En ese momento de mi vida yo lo elegí, yo quería. Pero no te das cuenta que estaba siendo consecuencia de toda una serie de programas, rutinas que ya se venían estableciendo, que era obvio que era lo que ibas a hacer, básicamente. Se me viene también roles familiares en donde muchas veces los hijos toman más rol de padres de sus padres, donde asisten a alguno de los dos, a su mamá o a su papá, toman este rol de padre de sus padres o de madre de sus madres, y después lo van replicando en su pareja, en, no sé, se hacen directores de un colegio o presidentes de una comunidad, o siempre están ayudando a los otros porque es lo que aprendieron en su casa, ¿no? Que habían tomado un significado propio sirviendo a los demás. Puede ser que hay familias donde se toma mucho valor a lo que es la profesión, el conocimiento, todo lo que es el saber, y se relega al deporte. O sea, si vos no sabes, si no estudias, no sos muy importante, no tenés que tener una carrera, tenés que tener esto, o no, o al contrario, o decir no, tenés que laburar, ser comerciante, ser de esta forma, ir viendo en tu familia cuáles eran las cosas que se decían, cuáles eran las actitudes que se tenían y cómo castigaban o premiaban de acuerdo a qué había recompensas o castigos. ¿Cuál era el deber ser o hacer? Que esto es lo que tenés que hacer, esto no, mira esto es cómo actúan. Las claves del éxito según tu familia y tu entorno, ¿no? No, nosotros somos de clase media y la clase media es súper laburadora y somos los que llevamos adelante el país y gracias a esto, listo, tu mente rotula clase media es lo que debe ser, ¿no? O no, los ricos son todos unos corruptos, o los pobres son todos unos vagos, no laburan. Bueno, cosas que se iban diciendo en tu familia y que se van grabando.